Saludos chavales, saludos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Codex Historicum, en el canal Codex Historicum. Bueno, hoy voy a cambiar un poco, como siempre sabéis, y con los que me seguís, que voy alternando un poco de tema de historia, de misterios de la historia, de cultura y un poco también de cultura política. Y hablar ahora en este vídeo algo de política, ¿no? Bueno, de lo que está pasando con el tema de Irán y Israel y todas estas cosas, ¿no? Estos embolados que nos meten siempre las élites globalistas, ¿no? Satanistas globalistas. Bueno, lo que se ponen a decir siempre de que todos estos, lo de los grupos terroristas y demás que hay, o que apoya, por ejemplo, países como Irán, dicen esto, lo otro, tal. Bueno, no hay que creerse casi nada, ¿vale? De esos grupos terroristas en líneas generales. Eh, bueno, también hay un grupo terrorista ahí en Palestina, ¿no? Y en realidad es un ejército que tiene ahí porque no tienen ejército los palestinos como tal para defenderse de los israelíes. Ya se han preocupado los israelíes de que no tengan ejército Palestina como tal, ¿no? Para hacer lo que les da la gana en la zona. Eh, Todos esos grupos terroristas, yo no sé si lo hice hace tiempo en algún vídeo, todos esos grupos terroristas están financiados por los servicios de inteligencia, es decir, dígase la CIA, dígase el Mossad. Mm, los meten ahí en los países básicamente para mangonearlos, hacer lo que les da la gana, hacer cambios de régimen, para estas élites bancarias de cárteles internacionales bancarios y demás, el anglosionismo, llamadlo como lo queráis, ¿no? Y evidentemente Banca Internacional trabajando, lógicamente, para los chinos, ¿no? Para los palechinos, que son los chinos los creadores del papel moneda, es decir, como tal, el sistema de crédito, incluso la moneda, seguramente, ¿no? Que tengo mi algún pequeño estudio que hice, bueno, pequeño, todavía no está ni acabado ni nada, de dónde viene realmente el dinero, ¿no? Y seguramente viene de Oriente y, bueno, del papel moneda le crearon los chinos, ¿no? Entonces, todo el sistema, evidentemente, todo este rollo, evidentemente anglosionista y demás, también hay que reconocer que también están los palechinos detrás. Pero bueno, lo del tema del terrorismo que decía antes, a lo que voy es que todos esos grupos están financiados por los servicios de inteligencia. Es como ocurría con el ISIS. El ISIS, en líneas generales, se sabe perfectamente que estaba metida hasta Hillary Clinton con el tema del ISIS. Eso salió. Que la CIA realmente es el que había entrenado, había financiado al grupo del ISIS, ¿no? Para reventar, por ejemplo, países como Siria, que por cierto, países como Siria, Libia, eran tolerantes con el mundo cristiano, ¿no? No digamos nada de Irán, con Reza Pahlavi, la dinastía Reza Pahlavi. Se estaba desarrollando, estaba siendo un país, pues un país civilizado, moderno. No, ahora en eso no interesaba. Había que crear el régimen de los ayatolás, fanático, un mundo islámico fanático, que es lo que les interesa, por supuesto, porque ya lo decía Albert Pike, ¿no? El grado 33 de masón, general confederado, y decía que la próxima tercera guerra mundial vendría con una guerra religiosa entre cristianos y musulmanes, eso es obvio, y eso es lo que están haciendo, básicamente. Israel lo único que está azuzando continuamente a esos pueblos, el mundo musulmán, contra Occidente, y eso está claro, porque saben que están preparando el régimen del anticristo, obviamente, a nivel mundial, y necesitan una tercera guerra para ya terminar de ese mundo globalista, repugnante, satánico, que no global, que en un mundo unido global no tiene nada que ver. Este es el mundo satanista, globalista, de las élites satanistas, incluso un mundo palechino, otra vez de nuevo, y bueno, sobre todo satanista, y es lo que buscan, ¿no? Por eso, ¿por qué realmente se quitó cuando se sabe perfectamente que la CIA le quitó a la dinastía Reza Pahlavi y puso a Khomeini en los años 70, creo que fue, ¿no? Por ahí, principios de los 80, puso el régimen de los ayatolás? Ahora no, ahora hay que quitarles. Que son dictadores, que son fanáticos, musulmanes, que financian terroristas, etcétera, 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 ¿no? El IVA en otro país, evidentemente, de tolerancia cristiana, les han metido a Hezbollah, seguramente los servicios de inteligencia otra vez están ahí, como ocurre con el mundo, evidentemente. En Colombia y por ahí de los cárteles mafiosos de cocaína y demás, se sabe perfectamente que están los servicios de inteligencia ahí.
Eh, bueno, pues es que es un circo que nos están metiendo para enfrentarnos entre nosotros por razones religiosas, razones raciales, razones lo que sea, ¿no? Y nos están haciendo chocar entre nosotros, porque les interesa, porque viven de eso. Anticristo y concretamente estas élites satanistas viven del enfrentamiento de la gente para que no se centren en los verdaderos motivos y las verdaderas soluciones que se debían dar al mundo ya, ¿no? Y que no tienen que pasar obligatoriamente por el enfrentamiento con esos países, ¿no? Solamente porque sean musulmanes, que es una estupidez eso, y luego como lo de ser racista, que es ser gilipollas, lo del racismo es ser gilipollas, porque básicamente odiar un ser humano a otro pues simplemente por el color de su piel es de gilipollas, y como por razones religiosas pues es lo mismo. Yo como cristiano, como católico, pues a mí me importa un huevo que sea de otra religión, otra persona, mientras no sea satanista, me importa un huevo de qué religión sea. Con tal de que sea una persona religiosa y que tenga un código ético moral firme, gracias debido muchas veces a la religión, código moral, ético, moral firme, y pues me importa un bledo realmente esa persona de qué religión sea. Está claro. Mientras no me imponga o pretenda imponer su religión y su cultura, que a veces evidentemente puede que sea necesario para que haya una cierta uniformidad en un territorio, pero pues es posible, vale, pero en líneas generales, bueno, pues hay que ser tolerantes en ese sentido, ¿no? Meter una guerra por esos motivos también es otra chorrada. Entonces, pretenden vivir de la gresca. Las élites, evidentemente, mundiales viven de la gresca. Teníamos, como he dicho, los Reza Pahlaví en Irán, estaba desarrollándose Persia, que cambiaron luego hasta el nombre. Persia estaba cambiándose porque si era porque era un nombre como griego, ¿no? Decían o algo, pues había que cambiarle para darle un nombre más típico de ahí, de aquellas zonas, y no lo de Persia que venía como de Grecia, de Roma y demás, pues muy occidental, y bueno, lo cambiaron hasta el nombre, ¿no? Y pusieron ahora estos que ponen de dictadores, de fanáticos, el régimen de los ayatolás. Y se sabe perfectamente que a Khomeini se le puso la CIA como quitó a Reza Pahlavi, al Shah de Persia, de la dinastía de Reza Pahlavi, y puso evidentemente a los regímenes de los ayatolás. Y hay que quitarlos. Claro. Cuando aquello evidentemente se estaba civilizando y era un país tolerante, en líneas generales. Moderno y todo país desarrollado, con ciertos niveles de progreso, pues normalmente la gente se civiliza más. Y con ello, evidentemente, hay más calma en esos territorios. Como ocurría en Persia, como ocurría en Siria, en Libia incluso, aunque estaba ahí el amigo Gaddafi. Bueno, pues en Irak incluso, que llegó a haber ministros cristianos en el gobierno, y creo que no sé si fue en los tiempos incluso de Saddam Hussein, cuando se estaba desarrollando mucho aquella zona, que por cierto, también hay que reconocer que el tío de Saddam Hussein subió gracias a la CIA. Derribaron al último monarca de Irak y pusieron al tío de Saddam que le puso la CIA, quitó al otro, a la dinastía anterior, la dinastía real, la monarquía, y puso al tío de Saddam Hussein. Incluso el propio Saddam Hussein se sabe perfectamente que llegó gracias a la CIA, quitándose su tío de en medio, ¿no? El partido Baas o no sé qué. Bueno, pues es que es todo siempre digamos lo mismo, ¿no? Siempre están los mismos. Y luego no, había que hacer una guerra del Golfo porque era un dictador, no sé qué, no sé, bueno, las típicas no estupideces de siempre. Se sabe que la guerra Irán-Irak estaban las élites globales financiando a los dos bandos, ¿no? Como ocurrió en la guerra de Vietnam. Por desgracia, los túneles que utilizaba el Vietcong creo que los había hecho la CIA. Por eso se utilizaban los túneles de la hostia, y de repente iban con los helicópteros los soldados norteamericanos, y de repente se encontraban una patrulla de Vietcong, salía de la nada, ¿no? Eran por los túneles que recorrían toda o casi toda Vietnam. Y curiosamente eso los había construido la CIA no mucho antes. O sea que ya acabando casi este vídeo, ya seguiré alargándome en su momento con otros, como siempre digo, sobre el tema, pues es decir, todo es un circo, vivimos dentro de una especie de obra de teatro malévola muchas veces, y ya sabemos que todos son todo tonterías a la guerra. Es como el caso de Israel, que pinta ISIS, Rael, curiosamente el nombre que tiene, que viene de Isis, Ra y El, cómo puede tener divinidades lógicamente egipcias, un país evidentemente que supuestamente es judío, ¿no?
Bueno, pues tiene, en el nombre de su país, tiene el nombre de dos divinidades egipcias, ¿no? El Ra, que ya sabemos a quien adoran los palestinos en el pasado, como decía Eleazar, ¿no? Al dios Ra, evidentemente, claro que ellos adoran al dios Ra, qué casualidad, ¿verdad? De ahí viene la palabra Israel, miradlo, o sea, yo no me estoy inventando nada. Israel, bueno, él, el dios Ra, evidentemente, con la madre Isis, ¿no? Isis, Horus, no sé si os sonará, ¿no? Osiris. Bueno, pues la tríada, ¿no? Ahí egipcia, que hacen de dioses egipcios con una cultura judía, ¿no? Bueno, y encima dándole el nombre a su país, que esa es otra. ¿Qué pintan los israelíes después de tanto tiempo ahí? Que lo único que desde que han estado ahí, que les metieron con un calzador en la zona, no han estado nada más que desestabilizando la zona, no dando la calma, sino que a todos los países de alrededor que más o menos estaban más o menos civilizados, nos han ido dando por culo, aunque sean países que muchos de ellos han sido creaciones de Francia, de franceses o ingleses, ¿no? El caso de Irak, de Siria, de Líbano, ¿no? Bueno, Jordania, tal, Palestina. Es decir, son países, evidentemente, de nuevo cuño porque eran países que estuvieron dentro del Imperio Otomano. Bueno, luego salieron de ahí, después de la caída del Imperio Otomano, tal, no sé qué, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, empezaron a salir los países, ¿no? Que ahora vemos ahí en la zona, muchos de ellos. Países creados por potencias europeas. Pero bueno, aún así habían llegado a cierto grado de civilización en esos sitios y eran relativamente bastante más tolerantes. Bueno, pues hay que entrar ahí, hay que volatilizarlo todo, hay que arrasarlo, como ocurrió con Siria, mandarlo todo a tomar por culo y ahora poner en el poder fanáticos como el que está ahora en Siria, por ejemplo, el tío aquel, un fanático y etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, no quiero extender mucho más, ya lo iré diciendo en más vídeos, pero tienes calma, tienes grado de avances, de progreso y civilización en esos países y con ello el fanatismo se reduce o directamente casi desaparece. Y si tú vas, lo arrasas, los dejas al pueblo sin casas, arruinados, tal, y obviamente se fanatizan otra vez. Y si encima han sido países occidentales los que han bombardeado, cosas por el estilo, que te digan de Rusia y demás, pues qué visión van a poder tener de Occidente, ¿no? Eso puso con los reinos cristianos, que fueron los creadores en parte, los creadores por desgracia, de gente como salvajes como Baibars, ¿no? Allí en la zona de Asia Menor, ¿no? O de la zona de Tierra Santa, ¿no? En fin, quedaos con eso, vuelvo a repetir. Creación es todo de los servicios de inteligencia, destrucción, cuando llegan a un cierto índice de desarrollo y del fanatismo a la vuelta a la esquina y de la destrucción y la guerra y eso solo provoca choques, obviamente. En fin, amigos, como siempre os digo, gracias por estar ahí, escuchar mis paranoias. Un saludo a todos, hasta pronto.